Necesito preguntarte algo con total honestidad. ¿Cuántas veces esta semana te despertaste con el pecho cerrado? No por falta de aire, sino por ese peso invisible que se instala en el pecho antes de que el día empiece. Esa presión que ya estaba ahí cuando abriste los ojos, antes de revisar el teléfono, antes de recordar todo lo que está sin resolver. Quizás hoy estás cargando algo que nadie a tu alrededor puede ver completamente. Una enfermedad que los médicos no saben cómo resolver. Una deuda que crece más rápido de lo que puedes pagar. Un familiar que está destruyendo su vida y tú no puedes hacer nada para detenerlo. Una situación que llevas meses orando que cambie y que sigue exactamente igual. Y la pregunta que más duele no es cómo resolverlo, es esta: ¿hasta cuándo voy a poder aguantar? Porque hay un punto en que las fuerzas humanas se terminan, un punto donde la mente dice no puedo más, donde el cuerpo ya está pagando el precio del estrés acumulado, donde la fe que tenías empieza a sentirse como algo muy lejano. Hoy necesito mostrarte algo que puede cambiar completamente la forma en que estás enfrentando lo que estás viviendo. No es motivación barata, no son frases bonitas que suenan bien, pero no cambian nada cuando llegas a casa. Es una verdad que si la recibes de verdad, puede transformar tu miedo en una fortaleza que nadie te podrá quitar. Hay personas que atraviesan las mismas crisis que tú, las mismas tormentas, los mismos diagnósticos, las mismas deudas, y no se quiebran. No porque sean más fuertes, no porque tengan más dinero o más suerte, sino porque construyeron algo por dentro que las crisis no pueden destruir. Quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir hoy puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar. Antes de continuar, si hoy llegas a este video cargando algo pesado, algo que nadie más en tu vida entiende completamente, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios tiene el control. Escríbelo como una declaración. No porque ya lo sientas completamente, sino porque eliges creerlo, aunque duela. Esa decisión ya es fe en acción. Y si este canal ha sido un lugar donde tu corazón encontró fuerza, dale like al video ahora. Eso le permite a Dios usar este mensaje para llegar a más personas que hoy también están en su propia tormenta. Bloque 1. ¿Sobre qué estás construido? Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen hasta que llega la crisis. ¿Sobre qué está construida mi paz? Porque todos construimos nuestra estabilidad sobre algo. La diferencia está en qué tan sólido es ese cimiento cuando llega la tormenta. Si tu paz está construida sobre tu trabajo, el día que lo pierdas, tu paz se va con él. Si está construida sobre tu salud, el día que llegue un diagnóstico inesperado, todo se derrumba. Si está construida sobre lo que otros piensan de ti, el día que te fallen, quedas sin nada. Jesús habló de esto con una claridad que nadie más en la historia ha igualado. La diferencia entre el hombre que construye sobre roca y el que construye sobre arena no es que uno tenga problemas y el otro no. Ambos enfrentaron la misma tormenta, los mismos vientos, la misma lluvia. La diferencia fue lo que quedó en pie después. Construir sobre roca significa que tu identidad, tu paz y tu fortaleza no dependen de las circunstancias. Dependen de algo que las circunstancias no pueden tocar. Dependen de saber que Dios tiene el control. No en teoría, no solo los domingos, en cada decisión, en cada miedo, en cada momento donde la mente dice, ya no puedo más. Piensa en Job. En un momento lo perdió absolutamente todo. Sus hijos, su riqueza, su salud, el respeto de todos los que lo rodeaban. Estaba sentado literalmente sobre las ruinas de su vida. Cualquier persona construida sobre arena en ese momento habría colapsado completamente. Y muchos lo habrían entendido. Pero Job tenía algo que las circunstancias no podían quitarle. Una certeza interior que no dependía de lo que podía ver. Y desde ese lugar de ruinas absolutas, pudo decir algo que nadie sin esa fundación podría decir. Que aún así, el nombre de Dios seguía siendo bendito. Eso no es resignación. Eso no es negación del dolor.
Es la demostración más poderosa de lo que significa tener la mente construida sobre roca. Y eso también está disponible para ti. Bloque 2. El enemigo real de tu fortaleza mental. Ahora necesito hablarte del verdadero enemigo. No es la deuda, no es la enfermedad, no es la situación familiar que no tiene solución visible. El verdadero enemigo es el miedo. El miedo es lo que convierte un problema en una catástrofe dentro de tu mente. Es lo que te hace despertar a las 3 de la mañana sudando por cosas que todavía no pasaron. Es lo que paraliza tus decisiones, distorsiona tu perspectiva y te hace vivir en el futuro más oscuro posible, mientras el presente pasa sin que lo aproveches. Y hay algo sobre el miedo que necesitas entender. El miedo no solo afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo. Los médicos lo llaman estrés crónico. La Biblia lo llama lo opuesto a la fe, y sus efectos son reales, medibles y devastadores cuando se le permite gobernar. Pero hay algo más importante que necesitas saber. El miedo miente, construye escenarios que nunca ocurren, amplifica problemas hasta hacerlos parecer imposibles, te convence de que lo peor es inevitable cuando la mayoría de las veces no lo es. Segunda de Timoteo 1:7 lo dice con una autoridad que debería ser tu ancla cada mañana. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te dio ese miedo, no es parte de su diseño para ti. Lo que Él te dio es poder, amor, dominio propio. Esas tres cosas juntas son exactamente lo opuesto al miedo paralizante. El poder para enfrentar, el amor para no rendirte por lo que te importa. El dominio propio para no dejar que las emociones dicten tus decisiones. Y cuando la fe está arraigada de verdad, el miedo pierde su poder. No porque las circunstancias desaparezcan, sino porque sabes que no estás enfrentándolas solo. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, hizo lo imposible. Caminó sobre las olas. El viento seguía soplando. Las olas seguían siendo reales, pero él caminaba sobre ellas. El problema llegó cuando bajó la mirada. Cuando se enfocó en el tamaño de las olas, en lugar del tamaño de quien estaba mirando, comenzó a hundirse. Eso es exactamente lo que el miedo hace. Te hace bajar la mirada. Te hace enfocarte en el tamaño del problema en lugar del tamaño de Dios. Y en el momento en que haces eso, empiezas a hundirte, aunque estés en el mismo lugar donde antes caminabas sobre el agua. La pregunta no es si la tormenta es real. Es hacia dónde estás mirando en medio de ella. Quiero pausar aquí porque sé que hay personas escuchando esto que están en el punto más pesado de su vida ahora mismo. Una enfermedad, una crisis financiera, un familiar perdido, algo que llevan cargando en silencio hace demasiado tiempo. Escribe en los comentarios lo que estás enfrentando hoy. No tienes que dar detalles. Puede ser una sola palabra: salud, dinero, familia, miedo. Escríbela, porque declarar en voz alta lo que cargas en silencio es el primer paso para soltar lo que nunca fue tuyo cargar solo. Y comparte este video con alguien que hoy está a punto de quebrar. A veces el mensaje correcto llega en el momento exacto. Bloque 3. La diferencia entre aguantar y ser inquebrantable. Necesito mostrarte algo que mucha gente confunde. Hay una diferencia enorme entre aguantar y ser inquebrantable. Aguantar es resistir con las propias fuerzas hasta que se terminan. Es apretarte los dientes, cerrar los ojos y esperar que pase. Funciona por un tiempo, pero las fuerzas humanas tienen un límite, y cuando ese límite se alcanza, la persona que solo aguantaba se quiebra. Ser inquebrantable es diferente. No depende de las propias fuerzas. Depende de una fuente que no se agota. Y esa es exactamente la diferencia entre quien confía en Dios y quien no. Filipenses 4, 6, 7 lo describe con una precisión que ninguna psicología moderna ha podido superar.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay dos cosas en ese versículo que necesitas ver. Primero, no dice que no habrá razones para preocuparse. Dice, por nada estéis afanosos. Es una instrucción que reconoce que habrá circunstancias que invitarán al pánico, pero que la respuesta a esas circunstancias puede ser diferente. Segundo, la paz que describe sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no se puede explicar desde afuera. Cuando alguien que está pasando por una crisis devastadora tiene una paz que no corresponde a sus circunstancias, la única explicación posible es Dios. Y esa paz no llega cuando se resuelven los problemas, llega cuando se entrega el control. Piensa en Jesús en la barca durante la tormenta. Los discípulos estaban en pánico total. El agua entraba, el viento rugía, pensaban que iban a morir. Y Jesús estaba durmiendo, no porque no supiera lo que estaba pasando, sino porque sabía algo que los discípulos en ese momento no sabían, que el que controla el viento y el agua estaba en la misma barca, y eso cambia todo. Cuando tienes esa certeza, cuando sabes que el Dios que controla absolutamente todo está contigo en la misma tormenta, la paz no es negación. Es consecuencia lógica de lo que crees. La pregunta es, ¿realmente crees que Dios está en tu barca? No en teoría, no como una respuesta automática. ¿Lo crees cuando el diagnóstico es malo? ¿Cuando la deuda no tiene solución visible? ¿Cuando el familiar que amas sigue destruyendo su vida? Porque la fortaleza mental que la fe produce no viene de repetir que todo va a estar bien. Viene de la certeza de que quien controla todo está contigo. Y esa certeza, cuando es real, produce una paz que ninguna circunstancia puede quitarte. Bloque 4. ¿Cómo entrenar tu mente para no quebrarse? Ahora llegamos a algo práctico que necesitas saber. La fortaleza mental que viene de la fe no es automática. Es una disciplina, una práctica diaria. Una decisión que se toma y se retoma cada vez que el miedo vuelve a tocar la puerta. El rey David lo entendía mejor que nadie. Los salmos están llenos de momentos donde David no estaba bien, donde tenía miedo, donde se sentía abandonado, donde la situación era objetivamente desesperada. Pero había algo que David hacía constantemente que lo separaba de quien simplemente aguantaba. Se hablaba a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. No le preguntaba a su alma cómo se sentía, le decía cómo debía posicionarse. Eso es entrenamiento mental. Es tomar el control de la narrativa interna en lugar de dejar que el miedo la dicte. Y hay 3 prácticas que transforman ese entrenamiento en fortaleza real. La primera es la oración activa, no pasiva. La oración pasiva es hablar con Dios solo cuando ya no queda otra opción, cuando la crisis explotó, cuando el pánico ya tomó el control. La oración activa es mantener la comunicación constante. Es la diferencia entre llamar al médico solo cuando ya estás en urgencias y tener una relación preventiva que construye salud antes de la crisis. Cuando la oración es constante, la mente aprende a procesar las circunstancias desde una perspectiva diferente. Aprende a hacer la pregunta correcta. No ¿cómo resuelvo esto solo?, sino ¿qué está haciendo Dios en esto? La segunda es recordar activamente lo que Dios ya hizo. El pueblo de Israel vio el mar abrirse, comió maná del cielo, vio milagros que ninguna generación anterior había visto. Y ante la primera dificultad grande querían volver a Egipto. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque olvidaron. Recordar activamente las veces que Dios fue fiel en tu historia es una de las herramientas más poderosas contra el miedo. Porque el miedo siempre habla del futuro. Y el recuerdo de la fidelidad de Dios ancla tu mente en la evidencia del pasado. La tercera es hablar fe en voz alta, no porque las palabras sean mágicas, sino porque lo que dices en voz alta condiciona lo que crees en el corazón.
Cuando declaras en voz alta que Dios tiene el control, tu mente procesa esa declaración de forma diferente a cuando solo lo piensas. David lo hacía. Los salmos son evidencia de eso. Alabanza en medio de la angustia. Declaraciones de confianza desde el fondo del pozo. Eso no es negación, es entrenamiento. Es decidir hacia dónde apunta tu mente cuando el miedo quiere tomar el control. Bloque 5. Para quien siente que ya falló demasiado. Antes del final necesito hablarle directamente a alguien. A la persona que está escuchando esto pensando que ya es demasiado tarde para ella, que cometió demasiados errores, que su fe fue demasiado débil demasiadas veces, que Dios ya no puede usarla ni restaurarla. Escucha esto con todo tu corazón. Proverbios 24:16 dice algo que derrumba esa mentira con una sola frase. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No dice que el justo nunca cae. Dice que cae 7 veces y que vuelve a levantarse cada vez. La fortaleza que Dios produce no es la ausencia de caídas. Es la capacidad de levantarse después de cada una. No importa cuántas veces hayas sentido que tu fe no fue suficiente. No importa cuántas veces el miedo ganó. No importa cuánto tiempo llevas sintiéndote en el fondo. Dios no te mira con decepción. Te mira con la misma mirada que miró a Pedro después de que se hundió. La mano extendida, sin reproches, sin condiciones. Levántate. Eso es lo que Él te dice hoy. Si llegaste hasta aquí, este mensaje fue preparado para ti. Quiero pedirte algo antes de cerrar este video. Escribe en los comentarios, me levanto, 2 palabras, una decisión, una declaración frente a Dios y frente a una comunidad que va a creer contigo. Porque a veces la declaración más poderosa no es la más elaborada, es la más honesta. La de alguien que está en el fondo, pero que eligió no quedarse ahí. Dale like a este video si algo de lo que escuchaste hoy llegó a algo real dentro de ti. Ese gesto simple le permite a Dios usar este mensaje para llegar a más personas que hoy también están en su propia tormenta. Suscríbete para no perderte los próximos mensajes. Cada semana hay contenido nuevo que habla directo al corazón, sin rodeos, con la verdad de la palabra. Y comparte este video con alguien que hoy está a punto de quebrarse. Porque a veces lo único que alguien necesita para no rendirse es saber que Dios sigue en la barca. El miedo te mintió. Dios no te abandonó. Y aunque todo alrededor se sacuda, lo que está construido sobre él no se cae. Eso también incluye tu vida. Hasta la próxima.